caliente el ambiente preelectoral rumbo a las elecciones en el país, en medio de denuncias de las fuerzas políticas. Y vamos a hablar acerca de ese tema con dos autoridades. Justamente estamos con Manuel Saavedra, vocero de Juntos, aquí lo saludamos, y también estamos con la diputada del Movimiento al Socialismo, la señora Betty Yañíquez, quien está en contacto telefónico con nosotros. Bienvenidos a ambos. Empiezo con usted, diputada. Buenos días. Muy buenos días, un saludo cordial a Manuel en Santa Cruz, así como también a usted, Tania, y a la audiencia de Bolivisión. Muy bien. Don Manuel, ¿cómo está? Buenos días. Muy buenos días, un saludo a usted, a la diputada Yañíquez que nos acompaña y a través de ustedes a toda la población. A ver, denuncias en contra del candidato a la presidencia por el Movimiento al Socialismo. Diputada Yañíquez, el MAS se ha declarado en emergencia. Yo creo que empezó la guerra sucia, que no debería tener estas características, como siempre ha sido recomendación, pero no se ha considerado este aspecto. Yo creo que el hecho de declararse en emergencia es una situación realmente lamentable, que ahora se tenga que recurrir a aspectos tan fuera de lo que corresponde incluso en derecho para querer alejar a un candidato de las justas electorales. Yo creo que se tiene que establecer de que debería verse a la gente en las justas electorales donde tenga la oportunidad el ciudadano a elegir un candidato y no quererlo sacar antes de tiempo. Seguiría a jugar en mesa y no en cancha. Todos sabemos que el día de ayer el candidato del Movimiento al Socialismo ha hecho una conferencia de prensa y ha destruido uno por uno los argumentos justamente de este gerente que inicia esta actitud penal contra el candidato. Es importante hacer notar a la población de que no solamente es esto, sino también en el caso respiradores, realmente es como si se estuvieran las palomas contra las escopetas. Es una lástima de que se recurra a esta serie de aspectos al margen de lo que corresponde a una justa electoral. Es una guerra sucia, parece que fuera un plan macabro, porque de otra manera no se puede entender. La población está indignada, así no sea del MAS, pero está estableciendo de que no se quiere recurrir al voto del pueblo. Permítame, diputada, por favor. Permítame. Señor Manuel, ¿qué respondes? ¿Esto es parte de la guerra sucia, como dice la diputada Yañíquez, o no? Bien, primero que nada no se puede justificar que sea guerra sucia o persecución política cuando se quieren investigar y esclarecer hechos de corrupción. Nosotros no hemos hecho la investigación, por ejemplo, en el caso de los respiradores, pero ya el Ministerio Público, de 20 personas nombradas, 17 tienen relación con el Movimiento al Socialismo. Eso llama la atención y es un elemento que se debe ir esclareciendo en las investigaciones. Referente al tema concreto del señor candidato Arce Catacora sobre la última denuncia que se ha hecho, resulta que el señor Arce Catacora y el señor Evo Morales se gastaron la plata y cabalmente, en función de haberse gastado la plata, buscaron de dónde sacar más dinero. Decidieron ellos que la jubilación del pueblo boliviano la iban a pasar a administrar y crearon una empresa que se llama la Gestora Pública. Esta empresa necesitaba un programa de computación software para poder funcionar y para poder administrar los fondos de pensiones. Y cabalmente para este programa fue adquirido a una empresa panameña con un contrato. El costo de este programa de computación era de $5 millones. Se pagaron $3 millones y el software nunca llegó. Inmediatamente el señor Arce Catacora hace un nuevo contrato con otra empresa, ahora una empresa colombiana, pero ya no para comprar el software, sino para alquilarlo. Y lo curioso es que paga $11 millones, más casi $2 millones por derechos de uso y mantenimiento. Entonces, las preguntas que aquí surgen son las siguientes. ¿Dónde están los $3 millones que pagó por ese software que nunca llegó?
Y la segunda pregunta es, ¿por qué pagó 11 millones de dólares en alquilar un software si comprarlo costaba 5? Son preguntas que tienen que responder. Esto no es guerra sucia, esto se trata de ser responsables con los recursos de todos los bolivianos. Eso es lo que está atrás de todo esto, esclarecer y aclarar las situaciones que nos dejan dudas sobre el manejo de los recursos económicos. Si todo este proceso avanza, diputada Yañiquez, ¿podría ser inhabilitado el candidato a la presidencia por el MAS? ¿Qué haría esta fuerza política en ese caso? Mire, yo creo que acá estamos hablando de investigaciones totalmente sesgadas. Lastimosamente se puede ver de que no se está dejando trabajar al Ministerio Público, al órgano judicial con la independencia que corresponde, más al contrario, con ese flujo de llamados sesgado que mismo Gutiérrez ha indicado de que se trata justamente de un flujo que no es completo porque no hace mención a las llamadas que tuvo del Ejecutivo. Entonces, este tipo de investigaciones sesgadas no pueden ser objetivas e imparciales y tomar como bandera. Ahora, cuando hablamos del tema justamente de la gestora, tuve oportunidad de oír una entrevista en Radio Compañera del gerente, donde establece que incluso las licitaciones directas no constituyen delito. Entonces yo creo acá que existe una situación totalmente macabra contra el movimiento al socialismo. Es más, ahora se indica de que hubiera montos de dinero que habría que investigar. No nos corremos a ninguna investigación, pero las mismas que fueran objetivas, transparentes y de ninguna manera sesgadas, como se está viendo en el caso respiradores. Y no solamente el movimiento al socialismo, sino también el pueblo en general, así no sea del MAS. Está viendo, yo reitero estas palabras, ahora están realmente las palomas contra las escopetas. Es una lástima que esto ocurra. Ahora, usted me acaba de indicar de que qué pasaría si es inhabilitado. Mire usted, ayer el candidato con meridiana claridad concretamente ha dado una conferencia de prensa y ha explicado el tema. No existe esa corrupción a la que hacen referencia. Es más, después de tantos años que siempre hemos estado en el último lugar en cuanto a situación de crecimiento, en 14 años Bolivia ha ocupado un lugar de crecimiento que nunca se había dado antes. Y no lo dice el MAS, no lo dice Betty Yañiquez, lo dijo el Banco Mundial, la CEPAL, el Fondo Monetario Internacional. Entonces lo que se quiere ahora es tapar el sol con un dedo. Igual cuando se habla de salud, más de 1,000 construcciones de hospitales, ítems, ambulancias. Es inconcebible lo que está ocurriendo, queriendo que el pueblo boliviano tenga una imagen diferente a lo que fue los 14 años. Pero lastimosamente se ha vivido esos 14 años en estabilidad económica, en estabilidad social y en estabilidad política que nunca había ocurrido antes. El dólar se ha mantenido estable. Permítame, por favor, diputada. Señor Saavedra, su apreciación. ¿Qué opina respecto a lo que ha dicho la diputada? Bien, no lo he escuchado mucho porque hay problemas con el audio, pero algunas cosas quisiera puntualizar sobre lo que he entendido que ella ha comentado. Lo primero, cuando habla de una investigación sesgada, por Dios, recordémosles que fueron ellos los que han puesto al fiscal Lanchipa, no hemos sido nosotros, fue el anterior gobierno. El Poder Judicial ha sido en su mayoría directamente presionado y posesionado por el anterior gobierno, no por este gobierno que lleva 6 meses. Ellos estuvieron 14 años en el poder. Entonces ahí el tema de una investigación sesgada se cae por su propio peso. Pero pasando tal vez a algo que es muy importante también y que la señora diputada hacía referencia, es a los 14 años del MAS y que según ella
algunos organismos internacionales destacaban. Claro, ellos destacaban cabalmente porque no tenían la información que ahora tenemos, porque el MAS la ocultó. Solo para que ustedes sepan, y este dato es importante, el exministro Arce Catacora, cuando deja el cargo y cuando sale el gobierno del MAS, nos dejaron un déficit o un hueco financiero de 18.500 millones de bolivianos. Con ese dinero daba para construir cerca de 200 hospitales de tercer nivel. Y un poco en las cifras que decía la diputada, yo la quiero corregir. El MAS realizó más de 1.030 obras de infraestructura deportiva y no más de 230 de obras de infraestructura en salud. Se dedicaron a construir canchas en lugar de hospitales, y los datos están ahí. El MAS endeudó al país, es la Asamblea Legislativa que ahora se niega a aprobar créditos para la economía de los bolivianos. Aprobaron cerca de 230 créditos en una época de bonanza económica cuando el país no necesitaba endeudarse. Esa deuda ascendió a 17.000 millones de dólares y lo hicieron prácticamente sin preguntar, levantando la mano. Y ahora que hay una necesidad urgente de recibir recursos de la cooperación internacional para atender los temas de salud y la economía, no quieren viabilizar esta situación. No quieren viabilizar, incrementar el presupuesto de la salud al 10%, porque al MAS nunca le ha interesado la salud del pueblo boliviano, lastimosamente. Y eso es bueno que se sepa. Durante 14 años abandonaron el sistema de salud. Si el MAS se hubiera ocupado de la salud de los bolivianos, en este momento no estaríamos pasando lo que estamos pasando. Porque en 3 meses no se puede corregir lo que no se hizo en 14 años. Y las pruebas están ahí, las podemos sentir todos los días. Fue un fracaso en la economía, nos engañaron a todos y ni se diga en la salud. Bien, hemos escuchado diferentes puntos de vista, tanto de la diputada Betty Yáñez del Movimiento al Socialismo y el señor Manuel Saavedra, vocero de Juntos. Así está este ambiente preelectoral rumbo a las elecciones. Les agradezco a ambos. Muchas gracias. Bueno, a mí me hubiera gustado hacer algunas cotizaciones, pero lastimosamente usted le deja terminar a él y no a mí responder lo que Le estamos corresponde. Escuchando, diputada, por favor. Le estamos escuchando. Bueno, sería importante, voy a puntualizar, tomando el tiempo, cuando indica de que el MAS se ha ocupado de la salud, con cifras se ha demostrado de que no solamente fueron canchitas, ya dije anteriormente, más de 1.000 hospitales, lo que nunca se había hecho antes del 2005 en tantos años del neoliberalismo. Se ha trabajado en salud, no se ha descuidado. Y de igual manera, cuando se dice que nosotros no hemos considerado estos préstamos para la salud, es porque el viceministro ha asistido a la comisión realmente con documentos que no daban lugar a un préstamo de esa naturaleza y con un discurso totalmente deficiente. Incluso los diputados de esa tienda política de Juntos, realmente indignados, indicaron de que este viceministro fue a burlarse de la Asamblea Legislativa. Ese fue el motivo por el que no se dio lugar al préstamo que está endeudando al país, porque ya existe el decreto supremo dictado por la presidenta transitoria, que está endeudando al país e hipotecando hasta nuestros nietos, sin considerar que existen condiciones, y una de ellas es que va a tener que subir el dólar una vez que exista la cuarentena. Los bolivianos vamos a tener que volver a vivir con el Jesús en la boca, como lo hemos hecho hasta el 2005, porque la canasta familiar se rige por la situación del dólar. ¿Eso es lo que queremos para los bolivianos? No. Los asambleístas tenemos que ser responsables y ver que nuestra gente también tenga seguridad y certeza económica y estabilidad. Muy bien, diputada, le agradezco también por este contacto, así mismo al señor Manuel Saavedra, vocero de Juntos. Sí, le voy a dar unos minutos más. Y va a ser 30 segundos. Muy bien, vamos. Si la diputada afirma que la salud estaba tan bien, yo le quiero hacer una pregunta, no a ella, porque sé que no tiene la respuesta, pero digo aquí la pregunta hacia el pueblo boliviano. Si la salud del MAS era tan eficiente y tan buena, ¿por qué cuando Evo Morales se enfermó de la rodilla y cuando el señor Arce Catacora se enfermó, no se curaron en Bolivia? ¿Por qué uno se fue a Cuba y el otro se fue a Brasil? Si ellos eran responsables de la salud boliviana y estaba tan bien como ellos dicen, ¿por qué no se quedaron acá y confiaron en ese sistema de salud que dependía de ellos?
Me voy a cerrar en este punto, por favor, ya no nos da el tiempo de televisión para poder hablar de estos temas. Muchísimas gracias a ambos, así le estamos reflejando las diferentes posiciones rumbo a estas elecciones.